Juegos oscuros que no cualquiera se atreve a jugar. Existen entidades en este mundo y en otros, caracterizadas por su gusto hacia la maldad, el sufrimiento o la muerte. Pueden visitar nuestro mundo si nosotros abrimos un portal o permitimos su entrada. Existen maneras de crear estos portales entre su mundo y el nuestro. Juegos oscuros diseñados para invocar fuerzas oscuras y malignas, y que pueden ser desencadenados sin control alguno. Esclavo y amo. Este juego es muy sencillo de hacer, pero puede llevar muchas consecuencias, y malas. Se trata de invocar a un demonio en un animal, y que se volverá nuestro esclavo. Así es, nuestro esclavo. Este demonio nos seguirá a donde quiera que vayamos y solo nos obedecerá a nosotros, porque somos su amo. Sin embargo, debes tener cuidado a la hora de elegir el cuerpo del animal que contendrá al demonio. El juego se llama Esclavo y Amo y es uno de los más peligrosos, ya que debemos mantener al demonio complacido en todos sus deseos. El juego se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, hay que salir a la calle en busca de un animal sin dueño. Gatos y perros son lo más común. Entonces, cuando hayamos elegido al animal sobre el que invocaremos al demonio, inmediatamente lo echaremos al piso y colocaremos las manos sobre el animal, acariciándolo y pronunciando las siguientes palabras: Levara, levántate. Levara, emana. Levara, profana el cuerpo de este ser con magia pagana. Ven a mí, tu amo, si acaso yo te llamara. Si todo ha salido bien, sentirás como el animal da su último aliento de vida y podrás sentir cómo con esto su alma abandona el cuerpo. Luego debes esperar unos momentos, justo cuando el animal comience a sentirse caliente. No debes de dejar de acariciarlo. El animal se va a levantar, te mirará a los ojos y reconocerá en ti a su amo. Listo. Ya tienes una nueva mascota. Su nombre, Levara. Puede hacer lo que le pidas, inclusive matar a alguien, y de hecho, tendrás que hacerlo tarde o temprano, porque recuerda que debes satisfacer sus necesidades. Levara mata, bebe sangre y prefiere salir de noche. No es un perro o un gato, o lo que sea que hayas utilizado, ya no más. Ahora es un demonio. Tú eres su amo y debes cuidarlo. El juego de Daruma. En Japón hay un juego muy siniestro basado en una leyenda urbana que pasa y resulta que fue salido en una noticia real. Para jugar tienes que tener una tina llena de agua fría, sumergirse desnudo en ella con las luces apagadas. Debe ser más de la medianoche. Tienes que repetir seguidamente mientras te lavas con jabón: Daruma, ven. Daruma, ven. Daruma, ven. Daruma, ven. Concéntrate. Con los ojos bien cerrados, vas a escuchar ruidos provenientes de la puerta de tu baño. Daruma. Y ese ruido rápidamente se va a transformar en un fuerte golpe que quizás haga temblar el agua. Daruma, ven. Esto no es otra cosa más que una representación fasmal obligatoria de la muerte de Daruma. Ella tropezó y pegó el cráneo contra el borde de su propia tina. Daruma, ven. No debes dejar de invocarla. Daruma, ven. Daruma, ven. Incluso si de repente sientes que la cabeza de ella se apoya en tu hombro derecho, Daruma, debes seguir ven. repitiendo: Daruma, ven. Daruma, ven.
Si todo te salió bien, te felicito. Acabas de invocar a un fantasma. En ese momento te tienes que levantar con mucho cuidado para no caerte y tropezar tú mismo en la tina. Se dice que Daruma va a intentar tirarte y que sufras el mismo destino que ella. Agárrate bien, sal, sécate y cuando pongas un pie fuera del baño, el juego habrá empezado. Ahora Daruma te perseguirá durante 24 horas, en las cuales no debes dormir ni descuidarte. Te deseo mucha suerte. El juego de medianoche. De acuerdo con la leyenda, el juego de medianoche es un antiguo ritual pagano diseñado para castigar a aquellos que se atrevían a desobedecer las leyes divinas. Según se cuenta, el ritual tiene poder aún en la actualidad y representa un peligro para la cordura e incluso la vida de quien lo realiza. Las instrucciones son relativamente sencillas. El ritual debe realizarse a medianoche, de lo contrario no funcionará. Y requiere una vela, papel, cerillos, una pluma, una puerta de madera y una gota de la sangre de quien lo realizará. Si el ritual se realiza en grupo, todos tienen que tener sus propios implementos. El proceso es el siguiente. Antes de la medianoche debe escribirse el nombre completo del participante en un papel. Dejar caer en él una gota de sangre y esperar a que sea absorbida por el papel. Este debe entonces colocarse en la puerta de madera y sobre él debe ubicarse el fuego de la vela. Al realizar esta parte del ritual, todas las luces de la casa deben estar apagadas. Una vez el papel arda, de arriba a abajo necesariamente, la puerta debe golpearse 22 veces, coincidiendo el último golpe con la llegada de la medianoche. Es entonces cuando se materializa el conjuro. La puerta debe abrirse. Así se acaba de dar la autorización al hombre de la medianoche para que entre en tu hogar. Aquí viene lo macabro del asunto. El juego consiste en merodear por la casa hasta las 3:33 de la mañana, evitando a toda costa que el hombre de la medianoche te alcance y apague tu vela. Será su fuego el que indicará la cercanía de esta entidad. Entre más tenue sea tu vela, más cerca estará de alcanzarte. En caso de que la vela se apague, se dispone de 10 segundos para volver a encenderla. De no lograrlo es fundamental sentarse en un círculo hecho con sal de inmediato para no caer en las garras del hombre de la medianoche. Si la persona logra llegar a las 3:33 con la vela encendida, habrá ganado el juego. Si entra en el círculo de sal, tendrá que permanecer ahí hasta que el juego termine. Y técnicamente hablando, no habría un ganador. Si la persona pierde y es capturada, se dice que sufrirá alucinaciones relativas a su peor temor. No está claro qué sucede al ganar el juego, pero lo que sí está claro es que el hombre de la medianoche podría no abandonar tu hogar, incluso si ganases, y en particular si el juego terminó en empate. Juego de la escalera. Instrucciones: tener un trapo para taparse los ojos, escaleras y oscuridad. Hay que andar con los ojos vendados por 100 escalones, subiendo y bajando las escaleras, contando de uno en uno. Al final, cuando llegues al número 100, si todo ha salido bien, escucharás una voz que te hará una pregunta. ¿Es lo que más deseas en la vida? Si contestas con honestidad, tu deseo se cumplirá, pero al mismo tiempo perderás algo a cambio de esto. Si no contestas con honestidad y por el contrario, tu deseo no es en verdad lo que más deseas, sino otra cosa, serás arrojado por una escalera de 100 escalones. Si sobrevives, bien. Si no, nos vemos en el más allá. 9 veces Verónica.
La leyenda urbana de Verónica, de hecho, es ampliamente conocida con sus distintos nombres: la Vieja del Quinto, María la Paralítica, Bloody Mary, Carolina, Micaela, Mary Ward, entre otros. Sus apariciones en un espejo casi siempre ocurren luego de un tipo de ritual adivinatorio, cuya ejecución favorece la manifestación de distintos fenómenos paranormales. Cuidado, Verónica puede matar a quien la ha invocado, casi siempre utilizando algún tipo de arma blanca, preferentemente tijeras o cuchillos. El origen de Verónica no es muy claro. Algunos sostienen que se trata de un espíritu de una chica que quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, estancamiento que se produjo luego de una sesión en el tablero de la Ouija. Las instrucciones son sencillas. Hay que pararse frente al espejo a la medianoche y pronunciar el nombre de Verónica 9 veces. Si todo sale bien, Verónica aparecerá en el espejo. Podrás verla y deberás charlar con ella, consolarla, escucharla y compadecerte de ella durante 1 hora. Si le caes bien, habrás ganado el juego. Si le caes mal, Verónica va a matarte. Esto fue Juegos Oscuros que no cualquiera se atreve a jugar. Los documentalistas. Saludos especiales para Lupita Maciel, Josué T.M., Caballero de la Rosa, Fai Su, Arturo Arteaga, Aline Carolina Canuto y Lincoln.